empezar. Bendito sea Hashem.
Baruch atah. Baruch atah. Baruch Hashem. Kadosh.
Bendito sea Hashem. Libro de Revelación o Apocalipsis dice: la revelación de Yeshua HaMashiach. Revelar quién es Yeshua el Mesías. Que Dios le dio una revelación al Hijo para mostrar a sus siervos, mostrar, revelar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y le dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien ha dado testimonio de las palabras de Elohim y del testimonio de Yeshua HaMashiach o de Jesucristo y de todo lo que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Apocalipsis es un libro profético. Debe interpretarse bajo profecía. Desde el año en que fue entregado. Fue entregado aproximadamente en el año 100 de esta era. O sea, hace 1920 años. 96, 100. La profecía de este libro y guarda las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Es bien fácil decir el tiempo está cerca, ya el Señor viene. Pero aquí ya pasaron 19 siglos y sigue diciendo que el tiempo está cerca. Ahora, Juan saluda a 7 congregaciones, dice Juan o Yohanan a las 7 congregaciones que están en Asia. Gracias a vosotros y shalom de parte del que es, tomen nota de esta porción, del que es, del que era y del que ha de venir. Del que es, del que era y del que ha de venir. En el orden cronológico debería decir el que era, el que es y el que ha de venir. Y de los 7 espíritus, los Sheba Rohanim, que están delante de su trono. Y de parte de Jesucristo, o de Yeshua, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre. Y nos constituyó, o nos ha hecho reyes y sacerdotes para Elohim su Padre. A él sea la gloria, el dominio, por los siglos de los siglos, por Leolán, Beolán, amén. Y aquí que viene con las nubes. Viene con las nubes. Y todo ojo le verá, aún los que les traspasaron. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy la Aleph y la Tau, dice el Señor, Elohim, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, el El Shaddai. Aquí hay algo que pone relieve y exaltación a este concepto de la revelación del Hijo, pero se le llama el que es, el que era y que ha de venir. Son 3 tiempos: el que es, el que era y el que ha de venir. De eternidad a eternidad, entre la eternidad pasada y la eternidad futura, él metió el tiempo, el Moed, el que es, el que era y el que ha de venir. Fíjense en esto. Hay un gran énfasis en la Escritura acerca de eso, el que es, el que era y el que ha de venir.
Pablo dice que un poco de levadura leuda toda la masa. La apostasía o la desviación de la doctrina aparece cuando alguien mezcla un poquito de levadura en la masa de los panes sin levadura. Cuando añade su doctrina a los mandamientos del Eterno. Es bien complicado, porque como la herejía entra encubiertamente y empieza detrás de los púlpitos, cuando los predicadores creen en algunas porciones de la Escritura y en otras no. Acabamos de oír a predicadores decir que si estamos predicando el Cristo histórico o el Mesías histórico, no hablamos en la verdad presente. Que el Cristo pasado ya pasó, ahora es otro Cristo, ya en otro tiempo. Si no, no es una verdad presente. Y cuando dice la Escritura la verdad presente, habla de la gracia, de un nuevo pacto, y fue dicho la palabra presente, fue dicho hace 2000 años también. No es que la hayan dado hoy en los años 2000. La verdad es eterna y es una sola y es coherente. Uno no puede quitar una verdad para poner otra verdad. La Escritura no puede ser contradicha. Si alguna gente manipuló mucho algunos temas, eso no quiere decir que la palabra no sea verdadera. Doy gracias al Señor que el libro que leemos es un libro antiguo. Que ninguno de los que viven en este tiempo la escribió, y aún los que quieren opinar de ese libro, aunque estén viejos, no necesariamente tienen la autoridad de opinar de un libro que nunca vieron ni leer. Y la mayoría, lo que hemos leído solamente han sido unas versiones tras versiones, traducciones tras traducciones, tocadas, manipuladas por los hombres, a tal nivel que de pura misericordia conocemos vestigios de la verdad. Gracias sean dadas al Eterno, que su palabra es verdad y que el Hijo es la verdad. Cuando alguien dice que ya no estamos en el tiempo del Cristo que vino en la carne, sino en el Cristo resucitado y ascendido, está negando una verdad. Habla del que es pasado, del que era y del que ha de venir. A ese es el que anunciamos. El mismo que fue ayer es el mismo de hoy. En hebreo dice Jesucristo, o Yeshua HaMashiach, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Cuando usted escucha un lenguaje, entre comillas, de revelación, que te están diciendo de que este es un tiempo del Cristo resucitado, no del Cristo sufriente, y que ya no vendrá, porque Él ya estableció su reino y que no volverá, porque el reino está aquí hoy. Son mentiras disfrazadas con verdades. Uno no puede entender al que ha de venir si no entiende al que ya vino. No es verdad que el resucitado sea otro Cristo. Yeshua cuando resucitó dijo, tocadme. Yo mismo soy. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo los tengo. Y cuando se revela en Apocalipsis dice, yo soy el que estuve muerto, pasado, pero aquí que vivo por los siglos de los siglos. Si negamos al que es, al Mesías histórico, o al Jesús humano, para querer exaltar, supuestamente, entre comillas, al Cristo divino, son mentiras. Las dos cosas esas son tergiversaciones. Porque cuando Él resucita dice, tocadme, yo mismo soy. Yo mismo soy. El que murió y el que resucitó es el mismo. Y el que ha de venir. Un día me dijo una persona, si a Cristo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. Eso lo dijo Pablo, hombre. Esto lo dijo Pablo para estar hablando, que él nunca vio a Jesús. Él porque está hablando del Mesías exaltado, porque ese es su tema. Pero él dice que no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo y a este crucificado. Quiere decir crucificado al que murió, al pasado. La victoria del futuro está en el pasado nuestro. Porque alguien murió por nosotros. Esa es la esencia de la prédica del Evangelio. El testimonio de Jesucristo, de que Él vive, que murió y que está vivo,
Es el espíritu de la profecía. Quiere decir que es la actividad del movimiento del Eterno dentro de toda la palabra profética. Para hablar del que ha de venir, hay que hablar del que ya vino. Porque el que ya vino en su vida, toda su vida fue profecía, desde que nace hasta que asciende. Porque Él es la cabeza del cuerpo. Así como Él fue introducido en el mundo y así salió, también los santos son engendrados por el Espíritu. Y al morir, salen de esta tierra, ascendidos. Por eso que solo van a resucitar los resucitados. Van a resucitar los resucitados y van a ascender los ascendidos. Porque para que resucite tu cuerpo, los creyentes deben de tener un requisito. El requisito es que sus espíritus estén resucitados. Por eso que Colosenses dice, si habéis resucitado con el Mesías o con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo o el Mesías sentado a la diestra del Padre. Dice que nosotros nos hizo sentar en lugares celestiales. Vivimos en una vida de resurrección para resucitar. En una vida ascendida para ascender. En una vida unida al Mesías para que todo lo que Él hizo se nos sea contado por justicia a nosotros que estamos dentro de Él. Yo sé que la mayoría de creyentes la vida espiritual solo la tiene limitada a los conceptos humanos. Y la mayoría del evangelio que se predica no es la esencia del espíritu de la profecía. Le llaman evangelio a cualquier cosa hoy. El evangelio es una buena noticia. Una buena nueva quiere decir evangelio. Se dice besorá en hebreo. La besorá de Elohim. La buena noticia. Yo sé que la mayoría no quiere madurar en la palabra. La mayoría se ha quedado estancado, haciendo cultos y aplaudiendo, esperando que el Señor venga, pero no quieren crecer en el conocimiento. Y mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento, no cultos, conocimiento. El evangelio es el evangelio eterno, es la buena noticia eterna. Dice que de día y de noche los seres vivientes no cesan de decir santo, 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 el que es, el que era y el que ha de ir. Los que desde arriba dicen el que ha de ir, los que estamos abajo decimos el que ha de venir. El que ha de ir, el que es, el que era y el que ha de ir. El mensaje se llama el Evangelio de Dios y el Evangelio del Hijo, el Evangelio de las inescrutables riquezas de su gracia, el Evangelio Santo y el Evangelio Eterno, la misericordia fieles a David y el ministerio de su gracia. Ahora, cuando no se tiene conocimiento, fácilmente se traga uno cualquier mentira. Un día un predicador me dijo esta palabra: ya entendimos que el Hijo fue dado, Él nunca nació. Hijo nos es dado, dice la Escritura. No, dice primero niño nos es nacido, e hijo nos es dado. Y ahí el detalle de querer leer bien. Otro dice, yo estoy con el resucitado, no quiero nada con el que murió. Tenga cuidado, el mismo que resucitó es el mismo que también murió. Cuando usted celebra la fiesta de Pascua, o recuerda Pascua, en el memorial de Pesach, y cuando toma el pan y el vino, dice, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncia. Oiga, ¿qué es lo que hay que anunciar? Su muerte. La prédica del Evangelio es la prédica de su muerte. Que Él murió y derramó toda su sangre. Y que venció a los principados y potestades. Por eso que Apocalipsis dice al que nos amó y lo mostró
y nos salvó de nuestros pecados, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Cuando predicamos sangre, hablamos de su muerte. Y cuando hablamos de la sangre, hablamos del Cordero. Por ende, estamos hablando de la Pascua, donde Israel salió de Egipto y comía carne. Salió comiendo carne. De ahí la palabra Besorá, que es evangelio, viene de la raíz hebrea que quiere decir basar. Y basar quiere decir carne. Porque cuando había una noticia buena, se celebraba comiendo carne. Y yo digo, el que no come mi basar, mi carne, y bebe mi dan, mi sangre, no tiene vida eterna. Y lo voy a resucitar el que come mi carne y bebe mi sangre en el día último, en el día postrero. El que es, el que era y el que ha de venir. Lo pone en el pasado, presente y futuro, al Hijo. Nadie viene al Padre, dijo, sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Cuando Él dice yo soy, habla de la eternidad, del eterno presente. El camino es un andar en los mandamientos. Al andar en los mandamientos encontrarás la verdad, toda la verdad. Y la verdad te hace libre, te santifica en la verdad, pero te produce vida. Y la vida salta hasta el Padre, porque es vida eterna, una vida que nunca acabará. Y la vida está en el Hijo, y el Hijo en nosotros. El que tiene al Hijo tiene la vida, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que cree en mí, dijo Él, aunque esté muerto, vivirá. Por eso que yo estoy convencido, con testimonio interno, de que la religión y toda organización humana no tiene ningún poder de redención, solo la sangre derramada. El tema en Escritura habla de la sangre continuamente, de la sangre del Cordero, de la sangre de su Hijo, de la sangre de Jesucristo el justo, de la sangre derramada para perdón de los pecados. Por eso es una buena noticia, porque la sangre sigue viva. Oculten la palabra escrita, porque ninguna congregación tiene sangre de cordero. Es en la palabra que está oculta la palabra sangre. Miren que aquí dice así: el que es, el que era y el que ha de venir, al primogénito de los muertos, al soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aquí está hablando del madero. Y nos hizo reyes y sacerdotes. Ese es el tiempo del que es. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Es aquí que viene con las nubes, el que ha de venir. Pasado, presente y futuro. Él en Escritura se revela como el buen pastor. Luego en Pedro dice el príncipe de los pastores. Y Hebreos dice el gran pastor. El buen pastor que su vida dio por las ovejas es cuando murió. Habéis vuelto al obispo y al gran pastor de vuestras almas. Es el que es. El que nos está pastoreando a fuentes de agua de vida. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores es cuando ha de venir. Por eso dice, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. El amor, se dice Java, es cuando Él lo mostró, muriendo por nosotros. ¿El que era? La fe es emuná, es una doctrina, es lo que creemos, es el presente. Y la esperanza, tilba, es lo que espero, lo que ha de venir. Entonces, cuando alguien me dice, no me importa el Cristo hombre, Cristo carne, entonces no tener mediador, porque dice hay un solo Dios
y un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yeshua HaMashiach, o Jesucristo hombre. Hay alguien que intercede a la diestra del Padre, un sacerdote al estilo de Aarón, pero no es del orden de Aarón, es del orden de Melquisedec. Y él obtuvo eterna redención y vive intercediendo por nosotros. Y un día volverá para establecer su reino. Porque el evangelio es el evangelio del reino y será predicado este evangelio del reino. Y entonces vendrá el fin. Tome nota la importancia del Malhú, del reino. Daniel profetizó que cuando todos los imperios de los gentiles gobernaran, el Señor levantaría un reino no entregado a otro pueblo, y que se establecería sobre la tierra, porque algunos dicen que es en el cielo, donde en la Nueva Jerusalén van a reinar todos, y ahí anda esa doctrina diciendo que es herejía, diciendo que se va a reinar sobre la tierra, pero la profecía de Daniel es clara. Se levantaría el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio greco-macedónico, el imperio romano, y el imperio del anticristo en el fin de los días, y al final una roca le pegaría a los imperios, y los santos recibirían el reino. Por eso cuando Jesús vino a predicar, él trajo este mensaje. Juan lo trajo primero, dice que él anunciaba: el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús empezó a predicar, dice que venía diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se está acercando a la tierra. El judío de su tiempo sí entendía que un rey habría de venir, su Mesías. 2000 años después, los predicadores han tergiversado el lenguaje por querer interpretar una verdad eterna y pasada para aplicarla a la familia, a la vida cotidiana. Han limitado tanto el mensaje que la gente ya no quiere aprender, no quiere madurar. Cuando él envió a los apóstoles a predicar, les dijo: digan, el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje. Nosotros deberíamos de estar diciendo también lo mismo: el reino de los cielos se ha acercado. Hasta te mandaron a orar: venga tu reino. Padre nuestro que está en los cielos, venga tu reino. Habla de dos reinos: el reino de las tinieblas y el reino de su amado Hijo. Un reino que venía de la eternidad, un reino presente y un reino que se ha de establecer. Pablo dice que es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino. Y Juan dice: soy compañero de la tribulación y del reino. Cuando el enemigo es derribado, no en los cielos de la eternidad, porque algunos dicen que en el cielo hubo una gran batalla. Mire esa mentira de la gran batalla en los cielos, que querían derribar o destronar a Dios del trono, inventado por el catolicismo romano y metido con aquel tema de que Lucifer fue el ángel más bonito del mundo. Todas esas son mentiras, no está escrito así. No aparece en el Génesis 1.1 y 1.2 una batalla celestial donde el diablo peleaba con Miguel y sus ángeles. Eso es en Apocalipsis 12. Y acuérdense que Apocalipsis es profecía, es algo que va a pasar, no algo que pasó. Satanás no fue el querubín de Ezequiel 28, ni tampoco el Lucifer o el lucero del Isaías 14. Uno era el rey de Babilonia y el otro era el rey de Tiro. Al leer bien, usted ve los detalles y está hablando de seres humanos, no de espíritus. Esa herejía es dañina. Nunca Apocalipsis le llama Lucifer a Satanás, ni ninguna porción de la Escritura. Dicen que Satanás quería levantar su trono y engañó a la tercera parte de los ángeles y se los trajo para la tierra. Ha leído mal. Es en la cola del Apocalipsis 12 donde dice que un dragón arrastra la tercera parte de las estrellas. Y algunos lo presentan desde la eternidad en el día de la creación. Hasta dicen que la tierra está desordenada y vacía por la caída de Satán. Hasta le llaman el diluvio de Satán. Mire, esos predicadores exaltando al diablo andan. Compruébemelo bíblicamente que el querubín de Ezequiel 28 se refiere a Satán. No dice ahí que es Satán. Es una endecha para un muerto. Hasta dicen que él era el más lindo de todos los ángeles y que fue creado especial a todos los ángeles. Mentira del diablo, esa es mentira de las más vil mentiras que por 2000 años casi se ha creído.
Satánicos se infiltraron y introdujeron esa doctrina de demonios. Se le llama diablo, Satán, serpiente antigua y dragón, porque Satanás peca que hizo pecar a Adán. Allá lo maldijeron en el Edén. Cuando hizo pecar a Adán, maldita serás, sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Por eso le llama la serpiente antigua. Y cuando dice Isaías 14, que el día se lo dije yo, eso es sacado de latín. Dice, ¿tú qué dices en tu corazón? El rey de Babilonia decía en su corazón. Él lo estaba pensando, quiere decir, subiré a lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Ahí dicen que hubo una gran batalla en el cielo y el diablo se convirtió en el archienemigo de Dios. Mentira, todo eso es mentira. No hay ningún archienemigo de Dios y esas son criaturas. Y cuando hablamos de Elohim, hablamos del Elohim Israel, creador de los cielos y la tierra. Él no tiene límites, los cielos de los cielos no lo pueden conmover, ni siquiera vive en la Nueva Jerusalén. Él es más grande que lo imaginable. Por eso que Elohim nadie le ha visto jamás. No se puede poner a andar hablando de Dios sacado de invento. Muchos de los que están enseñando demonología empiezan hablando con Lucifer y todas las historias de Lucifer. Él dijo en su corazón, me levantaré, pondré un trono. Y nunca fue levantado. Nunca se levantó. Más le dice, mas tú derribado eres al Sheol, a los lados del abismo. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Y después le dice, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifero, fligio del ayorno, lucero hijo de la mañana? ¿Cómo caíste? Y cuando caiga le van a decir, los muertos se van a levantar. Y le van a decir, este es el hombre que trastornaba los reinos. Nunca dice que es un espíritu. Y Satanás es un espíritu. Efesios 12, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Un varón dice que era. Así que un nuevo conocimiento de la Escritura va a exaltar. Vamos a votar lo que no está escrito. Imagínense que está diciendo que en la alabanza Satanás fue creado como el ser más sabio e iluminado del mundo, del universo. Satanás peca desde el principio, dijo Yeshua, y es homicida. Cuando dice peca desde el principio, en la palabra principio es Bereshit, que es el libro. Cuando Dios creó a los ángeles, creó ángeles arriba y ángeles abajo. Unos en los cielos y otros en la tierra. Son espíritus protectores. Yo sé que están trastornados del cerebro algunos porque han leído muy mal. Y algunos ni siquiera han leído, solo dijeron amén. Oído en grandes cultos de alabanza, hablando de Lucifer, casi lo adoran. Que el Señor reprenda al enemigo. Aquí la exaltación es para el único, para el Hijo. Hasta dicen que hubieron miles de años entre el capítulo 1 y 2 del libro de Génesis. Ahí dice así, Bereshit bara, Elohim beja, Shamaim beares. Es el prólogo de Moisés en la introducción del libro. Y beares, Tohu Babohu, estaba sola e informe. Y el Rúa se movía sobre el pen, el rostro, la superficie de las aguas. Y las tinieblas estaban sobre la faz del tejón, del abismo. El libro empieza cuando dice, y dijo Dios, ahí empieza. Ese es el inicio de la creación. Vayomer Elohim. Y habló Elohim y dijo, sea la luz, allí empieza. Ese es el inicio del Génesis. Nunca hay un principio antes del principio. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo él estaba. Y el mundo por él fue hecho, por la luz. Y todo lo que existe no hubiera sido hecho sin él. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. El que es, el que era y el que ha de venir. Hay veces una verdad, entre comillas, de revelación, parece ser otra herejía. Cuando alguien me dice a mí, yo no predico al Cristo carne, sino al Cristo resucitado. Señor, el mismo que murió es el mismo que resucitó. Él dijo, tocadme, yo mismo soy. Cuando Él regrese, todavía, dice Zacarías, vendrá con las manos heridas. Y le preguntarán, ¿quién te hirió en las manos? Vendrá con la señal de los clavos.
Él le dijo a Tomás, mete tu mano en tu dedo en mi mano y tu mano en mi costado. Mirarán a mí a quien traspasaron. La profecía dice que Él vendrá con la señal de las heridas, para que Israel sepa, cuando venga Sion el libertador, que todo Israel sea salvo, que es el mismo que ellos despreciaron por muchos años. Y no todos, claro, un remanente. Porque sí hubieron multitudes que creyeron en Él cuando Él vino. Para entender quién es nuestro sacerdote, quién es nuestro Mashiach, debemos de conocer muy bien la Escritura. Al que ustedes crucificaron, dijo Pedro, mas Dios ha levantado entre los muertos, ese es el que anunciamos, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y volverá a la tierra por segunda vez. Vendrá por segunda vez. Una vez más, nada más. Vino una vez y volverá a venir. No vendrá 3 veces, solo una vez más. Vino y vendrá. Los ángeles dijeron a los apóstoles, este mismo Yeshua que habéis visto ir, así vendrá como lo habéis visto ir. De la misma manera como se fue, así vendrá. Y vendrá con el costado traspasado y las manos heridas. Porque el mismo que fue es el mismo que es y el mismo que ha de venir. Él prometió regresar. De la manera que está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. De la misma manera el Señor padeció una vez el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y volverá y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El que era un niño. Era una palabra que se hizo carne. Que hicieron una especie de inseminación artificial, si pusiera a usar esa palabra. Fue introducido por una palabra en el vientre de Miriam. Y ahí se formó. Ya solo eso es un milagro. Solo creer en Él, ya ese es un milagro. Luego se formó. Lo llevaron a Judea, a las montañas de Judea, a la casa de Elizabeth, donde estaba Juan el Bautista, que había que prepararle el camino. Proféticamente los 2 niños estaban en 2 vientres. Tome nota de esto. El niño nació, como dice Miqueas, en Belén de Judá. Y tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Belén, donde nació Benjamín, donde murió Rachel, donde nació Booz, donde llegó a vivir Rahab la ramera, donde regresó Ruth de los campos de Moab. Ahí nació Obed, ahí nació Isaí, ahí nació el rey David. En Beilejen, en la casa del pan, a 10 kilómetros de Jerusalén. Ahí se pastoreaban los corderos, que después los sacrificaban en el templo. Ahí nació el cordero y nació el pan vivo. Ahí nació el Mashiach. Y tú, Beilejen, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Baruata. Luego al 8º día, según Levítico 12, fue circuncidado. Porque yo se lo estoy aclarando porque hay predicadores que dicen que Yeshua fue llevado al templo a que lo circuncidaran. No, él fue circuncidado al 8º día y se le puso el nombre de Yeshua, aunque la profecía le llamaba Immanuel. Yeshua Immanuel se llama. Oiga, después de eso, a los 40 días, era la purificación de la sangre según Levítico. Llevaron al niño al Señor para presentarlo al Señor conforme a la Torá de Adonai. Fue presentado al templo.
donde ofrecían 2 palominos que habían de morir por él, como ofrenda. También aparecieron 2 profetas ancianos, Ana la profetisa y Simeón, que fue movido por el Espíritu. Se le había revelado que no vería la muerte hasta que viese el ungido de Adonai. Y luego, después de los 40 días, es anunciado que se vaya para Egipto. Y José tomó a la madre y al niño y se fue a Misraín para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Cuando dijo, Israel era pequeño, cuando Israel era un niño. Mire, Israel le llama al niño. De Egipto llamé a mi hijo, de Misraín llamé a mi ben, a mi hijo. Luego se fue a vivir a Nazaret. Estoy hablando del que era. Viviendo en Nazaret a los 12 años. En una fiesta de Pesach. Regresaron al templo y él se quedó 3 días. Al tercer día lo encontraron en la fiesta de Pesach. 21 años después se volvió a repetir. Él muere en la fiesta de Pesach y al tercer día lo encuentran las mujeres. Era profético. Luego dice que él estaba sujeto a sus padres y se crió en Nazaret. Por eso dice, y conforme a su costumbre. Llegó a Nazaret donde se había criado y conforme a su costumbre. Llegó a la sinagoga porque era un joven yehudí y era un rabino judío. Ese es el que era. Fue bautizado por Juan en el Jordán, en el Jardín. Había que cumplir el que desciende, porque la bendición venía desde los montes de Sión. El que desciende. Mirad qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos en uno. En Ejad es como el buen óleo. Desciende sobre la cabeza y baja hasta la barba. Llega al borde de las vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Porque ahí envía a Adonai bendición y vida eterna. Él se bautiza. Y pone en la profecía Juan, muerte, sepultura y resurrección. Romanos 6, el bautismo es símbolo de muerte, sepultura y resurrección. Era una inmersión. Al tomarlo era muerto, al meterlo bajo el agua estaba sepultado, al salir era resurrección. Entonces se abrió el cielo y el Espíritu descendió en forma corporal como una paloma, una illona, y posó sobre él. Y una voz fue dicha desde el cielo: este es mi hijo amado, en el cual tengo mi complacencia. Luego el que es movido por el Espíritu es llevado al desierto y hay unos 40 días y 40 noches y era tentado por Satán y estaba con la fiera y los ángeles le servían. Tuvo hambre. Satanás viene y lo tienta y le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él responde: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra, de Col de Barín, que salga de la boca de Elohim, de eso el hombre vivirá. Luego le dice: tírate aquí abajo, y le cita el Salmo 91, Satán, y la escritura dice que dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Elohim. Luego le dice: todos los reinos de la tierra te daré si postrado me adora, porque a mí se me han sido dadas. Esa es mentira. El Señor dice: de Él es el reino y su profecía, de Él es el reino y las naciones, el mundo y los que en Él habitan. Y Él dice: vete, Satán. Lo expulsa, lo tira fuera, porque escrito está: al Señor tu Elohim adorarás y a Él solo servirás. Luego llega a Nazaret, toma el libro del profeta Isaías y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres, un evangelio para los pobres. Necesita aplicar el año agradable del Señor, a sanar a los oprimidos por el diablo, a sanar a los quebrantados de corazón. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido y me ha enviado a pregonar buenas nuevas a los pobres, publicar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y apertura de la cárcel, y a proclamar el año agradable del Señor. Cerró el libro y se fue. De ahí se fue para Capernaum. Llegó a Capernaum y vivió allí habitó, dice, y habitó, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, la luz, vio gran luz, tierra de Zabulón y de Neftalí, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz.
luz le resplandeció. Luego de ahí se recorrió toda la ciudad de Galilea, todo alrededor del lago de Galilea. Luego arriba del lago de Galilea, buscando el lado norte, frontera con el Líbano, el nacimiento del río Jordán, en Cesarea de Filipos. Pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos dicen, y los apóstoles dicen, uno era Jeremías, otro que era Juan, o alguno de los profetas. Pero ustedes, ¿quién dice que yo soy? Y viene Pedro y le dice, Kefa, tú eres el Mashiach, el hijo del Elohim viviente. Y él le dice, bienaventurado eres Simeón, hijo de la Iona, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, mi Abi, que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, la roca es Yeshua, sobre esta roca yo edificaré mi cajal, mi iglesia, mi congregación, la voy a edificar en la roca. Yo voy a edificar, este trabajo del Eterno. Por eso dejan de andar diciendo mi iglesia está muerta, que la iglesia está fría, que la iglesia está dormida, que la iglesia está pagana, que a la iglesia se le ha metido el mundo, que la iglesia está llena de falsos profetas, que la iglesia está manchada, que la iglesia tiene pecados ocultos. Esa es la iglesia de los hombres. La iglesia del Señor le está edificando el Señor. La casa del Señor, la congregación, la asamblea. Edificaré mi casa sobre esta roca, y las puertas del Seol no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Pues sí, claro, él iba a abrir. Por eso es que él predica en Pentecostés y abre la entrada a los judíos, y también después predica en la casa de Cornelio y abre la entrada de los gentiles. Y le dijo, a nadie le digan esto. Luego se transfigura delante de ellos. Aparece Moisés y Elías frente a Pedro, Juan y Jacobo, y una nube los envuelve, y el Padre habla y dice, este es mi hijo amado, a él oír, y lo establece como la voz autorizada en la tierra, y dice que sanaba enfermos, echaba fuera demonios, limpiaba leprosos, resucitaba muertos, sanaba toda dolencia y toda enfermedad en el pueblo. Los sordos oían, los cojos saltaban, los ciegos veían. Alborotó la religión de su tiempo, porque él no era anti-Torá, no, él no estaba hablando en contra de la ley, ni tampoco en contra del pueblo de Israel, era en contra de los líderes religiosos, de las sectas de su tiempo, que habían dividido el pueblo en sectas y en teologías, como en el día de hoy. Cuando él caminaba, se hubiese en un barco, enseñó acerca de los misterios del reino. Luego, cuando su hora ha llegado, celebra Pesa. Habla del nuevo pacto en su sangre. Luego llevado a la casa de Caifás. Luego lo llevan a Herodes, luego llevan de Pilato. Luego lo llevan. Pilato lo condena a muerte y lo entrega para ser azotado y crucificado. Lo azotan. Le ponen corona de espinas, se burlan de él, le ponen un manto. Le dan bofetadas, puñetazos, lo escupen y le mecen la barba y lo avergüenzan desnudándolo. Horadaron sus pies y sus manos, Salmo 22. Le metieron clavos en las manos y en los pies. No fue quebrado hueso suyo. Y le atravesaron el costado con una lanza y salió sangre y agua. Cuando él muere en el jardín de Getsemaní, él muere en el jardín de José de Arimatea. Donde lo crucificaron había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el lugar llamado de la Calavera. Ahí mismo había un sepulcro nuevo, y lo sepultaron ahí. Luego, al tercer día se levantó entre los muertos. Se le apareció a Miriam y le dijo, no me toques, que aún no he subido a mi padre y a vuestro padre, pero dile a mis hermanos que los voy a ver. Luego se le aparece a los apóstoles por un lapso de 40 días. Estoy hablando del que era. En un lapso de 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios y de la promesa del Espíritu y del establecimiento del reino. Y luego de los sazones de los tiempos, se le aparece con pruebas indubitables. Luego asciende al cielo y se sienta a la diestra del poder de Dios. Esteban lo ve en el capítulo 7
Y la profecía decía que él se sentaría. Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Tú eres sacerdote, según el orden de Melquisedec, Salmo 110. Luego, eso lo toma toda la carta de los hebreos. Está a la diestra del Padre, intercediendo por los santos, como lo hizo en Getsemaní en el capítulo 17 de San Juan. Y está intercediendo por los santos. Luego se le aparece a Pablo en el camino. Luego le sigue hablando en el libro de Hechos. Hasta que aparece el que es, el presente. El presente, el que es, el que era, ahora el que es. Dice Apocalipsis 1 que le hablan a Juan en la isla de Pasmo. Y le dice: Juan, Johanán, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 asambleas que están en Asia. A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia, a la Odisea. Cuando me volví para ver la voz, dice que se volvió para ver la voz, vio 7 candeleros de oro, 7 menorot, como en el templo, y ve a alguien vestido como semejante al Hijo del Hombre, Daniel 7, con una vestidura que llegaba hasta los pies, porque era el sumo sacerdote que está limpiando el candelabro, que después aparece que es la congregación. Y lo describe de esta manera cuando le ve caer como muerto. Tenía una vestidura que llegaba hasta los pies, quiere decir el cuerpo del Mesías todo cubierto, una vestidura que llegaba hasta los pies. Su rostro era como el sol. Mira el que es, su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Sus ojos eran como llamas de fuego. Su cabello y su cabeza eran blancos como la nieve, como la lana. Sus pies semejantes al bronce bruñido. Estaba en medio de los candeleros de oro. Tenía en su diestra o en su mano derecha 7 estrellas. Tenía un cinto de oro ceñido en el pecho, como un sacerdote. Está vestido sacerdotalmente. Tiene una espada aguda que sale de su boca. Y su voz es como el estruendo de muchas aguas. Cuando le vi, caí como muerto. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, no temas, no tengas temor. Baruata, Donaim, Barujata. No tengas temor. Barujata, Donaim. Oiga, no tengas temor. Y le dice esta palabra, puso su mano derecha sobre mí y me dijo: no tengas temor, yo soy el primero y el último. Es un versículo de Isaías. El que vive, yo vivo hoy, pero estuve muerto en el pasado, miren. Y estuve muerto, pero mira, yo estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo las llaves de la muerte. Aquí nadie se muere porque el diablo quiera. Yo tengo las llaves de la muerte y del Sheol, o del infierno. Yo ando en medio de mi iglesia, en medio de los 7 candeleros, y tengo a los ministros en mi mano. Y lo que está en su mano nadie lo arrebata. Se le revela como el que es, y empieza a manifestarse. En el capítulo 5 aparece que él es el león de la tribu de Judá, el que era. Pero dice que aquí el cordero como inmolado, como degollado, el que era. Como león de Judá, el que ha de venir. Y el cordero abrió los sellos y empieza la revelación. Empiezan los juicios. Habla de 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Habla de la gran multitud que se va a salvar.
de los juicios que se derramarán sobre la tierra, y de las pestilencias, hambres que vendrán en el fin de los días, y de la salvación revelada a sus santos, y del gobierno del anticristo que persigue a los santos, pero al final del tiempo los santos reciben el reino. Y vi los santos que resucitaron y reinaron sobre la tierra. Apocalipsis 5:11 dice: reinarán sobre la tierra. Nos redimió de todo pueblo, tribu, lengua y nación, y reinaremos sobre la tierra. Y Apocalipsis 20 dice: y vi a los santos que resucitaron en la primera resurrección, y reinarán con Cristo 1000 años. Y los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Todo esto que estoy hablando es del que era y el que es, el presente, el yo soy. El yo soy, el presente, Él está con nosotros. El que está en medio, el que nunca ha desamparado, el que tiene potestad sobre el cielo y la tierra. Él es la cabeza, el primogénito de los muertos. Ahora el que ha de venir. Y aquí que vi el cielo abierto, cuando regrese. Y vi un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Miren lo que ha de venir. El cielo se enrollará como un pergamino. Después vi el cielo abierto. Cuando regrese, miren, el que ha de venir. Ahí delante de mí un caballo blanco. Sentado en él estaba un único, llamado Fiel y Verdadero. Y el que justicia, juzga y hace la batalla. Sus ojos eran como llama ardiente de fuego. En su cabeza había muchas coronas reales, o muchas diademas, porque es rey de reyes, y tenía escrito un nombre que nadie conoce sino él mismo. Estaba usando una túnica, un talid, su manto, que había sido empapada con sangre. Una ropa teñida en sangre. Eso está en Isaías 63. El que pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Estaba con una ropa teñida en sangre, y su nombre es la Dabar de Elohim, la palabra de Dios. Y los ejércitos del cielo, vestidos de lino finísimo, blanco y puro, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda de 2 filos para herir con ella a las naciones, y él la regirá con hierro, con vara de hierro. Y él es el que pisa el lagar, de donde fluye el vino de la furiosa ira del Señor, el Señor Dios de los ejércitos. En su túnica, en su talid, o en su muslo tiene escrito este nombre: Melech HaMelachim, Rey de Reyes y Señor de los Señores. El que ha de venir. Pero ahora es necesario que se cumpla todo lo que él ha dicho. Él vendrá hasta la restauración de todas las cosas, Hechos 3. Y vendrá después de la tribulación de aquellos días, el sol se va a oscurecer, la luna no dará su resplandor. Entonces de las potencias de los cielos serán conmovidas, y aparecerá la señal del Hijo del Hombre, viniendo en las nubes del cielo, como dice Daniel 7, el Ben Hadán, viniendo en las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Mateo 24, 29, él mismo dice: y después de la tribulación de aquellos días, el sol se va a oscurecer, la luna no dará su resplandor, y las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, viniendo en las nubes del cielo con gran poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta o de chofar, y lo recogerán de los 4 cabos de los cielos. Pero antes de eso, Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Mesías, o yo soy ungido, y a muchos se engañarán. Apostasía, oiréis de guerra y rumores de guerra, pero no os turbéis, que aún no es el fin, porque habrá pestes, hambres, pobreza, pues, hambres, enfermedades, pandemia, terremotos en diferentes lugares. Y Lucas le añade: bramido del mar y de las olas, y los hombres desfallecerán por el temor que les vendrá. Gran miedo que tendrán a las pestes, a las hambres y a los terremotos. Cabalgarán los jinetes. Y dice: pero aún no es el fin, porque el fin no será inmediatamente. Todo esto será principio de dolores. Entonces entregarán a tribulación, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre.
Se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Profetizó las divisiones, y muchos falsos profetas se levantarán entonces. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, el que persevere hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, huyan a los montes, le dijo Señor a los apóstoles, huyan a los montes, no descienda ninguno a tomar nada de su casa, que esté en azotea, ¿no? Huya. Orad para que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. ¡Ay de las que crían en aquellos días y de las que estén encinta! Porque serán días de angustia, cual nunca lo ha habido ni jamás lo habrá. Pero si aquellos días no fueren acortados, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Porque si esos días no son acortados, nadie sería salvo. Porque gran tribulación, cual nunca la ha habido ni jamás la habrá, sin precedente, un tiempo de angustia. Pero por causa del escogido, aquellos días serán acortados. Por tanto, si te dicen, allá está el Cristo en los aposentos, o allá está en el desierto, no vayáis. Porque como el relámpago que se muestra del oriente hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Por tanto, cuando veáis que la higuera florece y echa ramas, sabéis que el verano está cerca. También vosotros sabéis que estas cosas comienzan a suceder. Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Baruch atah Adonai, el que ha de venir. Todo esto es una belleza. El que es, el que era y el que ha de venir. No cesan los ángeles. Todo el tiempo cantan ahí arriba, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, 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 el que es, el que era y el que ha de venir. Gracia y paz a vosotros de parte del que es, del que era y el que ha de venir. No tengan miedo de las cosas que van a acontecer, porque es necesario que todo se cumpla. Habrá un calentamiento, una contaminación del agua. Se quemará la hierba verde, se contaminará el aire. Una plaga de langostas metálicas que comerán en petróleo con ganas, contaminarán el aire. Habrá grandes guerras, matanza de animales. El sol quemará a los hombres, habrá un calentamiento global, se descongelarán los polos, subirá el nivel de agua, habrá gran bramido del mar y de las olas. Pero ustedes están puestos para alcanzar misericordia y no juicio. El Señor, como guardó a Moisés y a todo Israel en Gosén, en medio de las plagas, guarda a su pueblo, si Él quiere. Y si no, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. No sabemos el tiempo que falta para que Él regrese, pero mientras tanto estamos en el que es, y predicamos al que era, y esperamos al que ha de venir. Y de los 7 espíritus, de la sextuple manifestación de su espíritu, sea para todos vosotros. De Él reciban gracia y paz, justicia y misericordia. Por eso que ustedes son su pueblo. No importa cómo se ponga de angustia la tierra, el que está con ustedes es el Melech HaMelachim, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero les vencerá, pero los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Él es nuestro gran sumo sacerdote y Rey. Aparece como sacerdote en el capítulo 1 y en el capítulo 19 como Rey, el Rey y sacerdote del orden de Melquisedec. Y nosotros somos real sacerdocio. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria. Nos redimiste con tu sangre de todo pueblo, tribu, lengua y nación, y reinaremos sobre la tierra. Los justos recibirán la tierra por heredad, y cuando Él termine de reinar, entonces habrá cielo nuevo y tierra nueva, cuando more la justicia. Y entonces miraremos al Abba, que nunca le ha visto nadie jamás, y el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, porque necesariamente es que Él reine. 1 Corintios 15. Sé que muchos han tratado de tergiversar los temas proféticos, añadiéndole suposiciones y no leyéndolos como está escrito, sino añadiéndole sus interpretaciones, sus alegorías, y negando la eficacia de la palabra verdadera. Pero esta palabra de Apocalipsis es para revelar que los santos
tienen vestiduras blancas y son salvos, y que la iglesia está preparada como una esposa dispuesta para su marido, que se le ha concedido que se vista de lino fino, que la iglesia no está muerta, no está desgraciada, no está endemoniada, no es pobre, no es religiosa, no tiene falsos profetas, el diablo no manda dentro de ella, ella tiene cabeza y ella es el cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Cuando alguien diga que la iglesia está fría, repréndalo. Cuando diga que está caída, que es una iglesia dormida, es las congregaciones de ellos, pero no el cuerpo, no la verdadera iglesia, la esposa del Cordero que está cimentada sobre la roca. Para Dios ella nunca ha cometido pecado. Es la esposa, es el templo, es la morada, es la nueva Jerusalén. Ellos serán su pueblo y él será su Elohim. Como pueblo de reyes y sacerdotes, nación santa, como Melquisedec. Esos son los pactos de gracia. El evangelio es una buena noticia. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Sea que miremos la muerte o no la miremos, del Señor somos. Sé que crucemos el umbral sin ver muerte. Todos los santos que han partido. Sé que los hermanos se sienten tristes porque se van para el cielo. Debería ser fiesta realmente. No digo que no llore, que no sienta sentimiento. Pero cuando un santo parte de esta tierra, va a recibir corona incorruptible de gloria. Llore si se fue al infierno, por hereje. Pero si era un hombre del Eterno, con todos sus pecados y errores, si el Señor lo lavó con su sangre, y era templo del Espíritu Santo, y cuyo nombre estaba escrito en el libro de la vida, hay una gran fiesta en los cielos por ello. El que tiene misericordia de ellos, les enjugará los ojos, ya no habrá más dolor, ni llanto, ni más muerte sobre ellos, y los guiarán a fuentes de agua de vida. Al único y sabio Dios sea la gloria por los siglos de los siglos, y gracias por haber dado la victoria por medio de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, a quien fue entregado por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, y por su llaga hemos sido curados, quien fue entregado por nuestra santificación y nuestra justificación y nuestra regeneración, y él se entregó a sí mismo por ella, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, al que era, sea la gloria, y al que es, aquel que está en medio de los candeleros de oro, como el sacerdote ministrando al pueblo, y al que ha de venir en la nube de la gloria, sea la gloria, la honra, el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Es necesario que lo que está escrito se cumpla. Os bendecimos desde Sión. Bendito sea el pueblo cuyo Dios, cuyo Elohim, es el Elohim de Jacob, aquel cuyas transgresiones son perdonadas y que vuestros pecados fueron borrados. Paz a vosotros de parte del El Shaddai, del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus, de la sextuple manifestación del Espíritu, sea sobre cada uno de ustedes, y que sean sanados, y que sean ministrados, prosperados y enriquecidos. Ese es